Rime lleva a Raón a caminar por el bosque, cerca de las montañas. Raón, intrigado, pregunta por qué están haciendo una excursión cuando esperaba que el elfo le enseñara más sobre su atributo. Mientras suben la cuesta, Rime le dice que deje de quejarse y que tenga paciencia. Aprender a dominar el aura no es algo que se logre apresuradamente. A pesar de su fama de ser un poco perezoso, Rime es un excelente maestro. Raón observa los alrededores, inquieto, cuestionándose cómo podrá el elfo enseñarle sobre el maná y sus atributos en un lugar tan apartado. De repente, Rime se voltea con una sonrisa enigmática. Reflexiona internamente sobre el día en que vio por primera vez la técnica de entrenamiento de Raón. Ese momento se le quedó grabado en la memoria. Para Rime, fue como presenciar llamas ardientes tan intensas que parecían magma. No había duda de que Raón estaba en una categoría distinta a la de las técnicas de entrenamiento ordinarias. La audacia con la que Raón intentaba aceptar la frialdad en su cuerpo, en lugar de rechazarla como haría cualquier otro, lo dejó asombrado. Cualquiera habría intentado eliminar ese frío de sus circuitos de maná, pero Raón no se rindió. Si Raón lograba dominar realmente esa técnica de entrenamiento, no tendría rival en el futuro. Al finalizar sus pensamientos, Rime suspiró, pero con una satisfacción anticipada por lo que estaba por venir. Este lugar debería estar bien, comentó finalmente. Raón se percató de que el elfo se había detenido, murmurando algo para sí mismo. Rime estaba de pie, inmóvil en medio del bosque, con los brazos cruzados. Raón, sin entender la situación, decidió preguntar: ¿por qué te detuviste aquí, en medio del bosque? No parece haber nada especial en este lugar. El elfo no respondió con palabras inmediatas, pero levantó ligeramente la mano. Un viento suave, pero potente, comenzó a formarse frente a Raón. El aura verde del viento levantaba las hojas a su alrededor, mientras que Raón, sorprendido, observaba en silencio. Mi mayor deseo, dijo Rime con serenidad, es forjar una espada de viento capaz de proteger a mi señor. Las ráfagas que rodeaban a Raón eran una manifestación de ese deseo, el viento que Rime había elegido para cumplir su propósito. Mientras sentía las poderosas corrientes de aire, Raón se quedó pensativo. Observaba el dominio del viento que Rime mostraba y se preguntaba si él también sería capaz de alcanzar ese nivel algún día. El elfo explicó que en esa demostración había debilitado su poder para darle solo una muestra de lo que realmente podía hacer. A pesar de la impresionante técnica, le sorprendía la tranquilidad con la que Raón lo había tomado. No estaba asustado en lo absoluto. Sin duda alguna, comentó Rime, ya has dejado de ser un simple chico. Rime continuó diciendo que él había sentido ese viento desde que nació, algo natural para un elfo. Pero tú eres humano, señaló mientras seguía hablando. Además de tus circuitos de maná, tienes la maldición del frío, lo que hará que sea aún más complicado para ti lograr algo como esto. El elfo siguió explicando que existían muchos tipos de viento, cálidos, fríos e incluso cortantes. Mientras alzaba su mano hacia el sol, Rime comentó: yo quería una hoja de viento capaz de atravesar cualquier cosa. Lo intenté muchas veces hasta que al fin lo logré. Mirando a Raón, añadió sin titubear: por esa misma razón, debes tener la determinación para encontrar el tipo de fuego que quieres poseer. Piensa bien qué clase de llama quieres dominar. Mientras Rime hablaba, Raón bajó la mirada y observó sus manos en silencio, reflexionando profundamente. Raón comentó, con una pizca de ironía, que aunque quisiera no podría practicar su fuego en ese momento, ya que prendería el bosque en llamas. Rime, con una sonrisa, asintió. Tienes razón, dijo, si hiciéramos eso, nos cortarían la cabeza sin dudarlo. Manteniendo su tono jovial, agregó: por eso encontré un lugar perfecto para que puedas practicar tu fuego sin problemas. Después de estas palabras, Rime llevó a Raón hacia una puerta que, al cruzarla, parecía llevarlos a un horno gigante. El elfo, completamente despreocupado, saludó a un hombre que estaba sentado cerca de una fragua. El hombre, con una barba espesa y un aire sereno, comentó a Rime: ya he descubierto por qué las llamas estaban actuando de manera tan extraña, las estabas apagando con tu llegada. Rime suspiró, lamentando escuchar eso, y le dijo que necesitaba su ayuda. Mientras tanto, Raón aprovechó la oportunidad para preguntar dónde se encontraban. El elfo sonrió y, con un aire de misterio, respondió: este es el lugar donde se pueden sentir los fuegos más intensos y apasionados de todo el norte, un pozo de carbón artesanal.
El hombre barbudo miró a Rime, en un tono indiferente, le preguntó, ¿qué has traído esta vez? Rime se apresuró a corregirlo, señalando a Raón, no lo trates como una cosa. Este chico es el nieto del patriarca. El hombre barbudo le dijo al elfo que no se preocupara por esos detalles, añadiendo con desdén, además, solo soy un viejo jubilado sin mayor importancia. A menos que el patriarca esté aquí en persona, no sucederá nada. Raón, por su parte, apenas escuchaba la conversación. Estaba absorto en sus pensamientos, observando las llamas del horno sin pestañear. Se preguntaba si lo que estaba viendo realmente podía considerarse fuego. En su vida pasada, había presenciado innumerables llamas, hogueras que él mismo había iniciado, y fuego conjurado por poderosos magos con magia avanzada. Pero las llamas que tenía frente a él ahora eran diferentes. El calor, la forma en que ardían, el color del fuego, todo era único. Este es el tipo de llama que quiero para mí, pensó con determinación. Mientras sus pensamientos llegaban a su fin, notó que las llamas del horno habían disminuido levemente. El hombre barbudo que estaba sentado junto a él se presentó. «Soy Balkan», dijo con voz profunda. Raón, aún inmerso en la intensidad de las llamas, lo escuchaba con atención, con sus ojos bien abiertos. Balkan lo miró de arriba abajo y, con tono áspero, le dijo, «Si lo que buscas es aprender modales, mejor vete a otro lado». Raón reflexionaba profundamente, reconociendo el nombre de Balkan. El protagonista había oído hablar de él antes. Aquel hombre era legendario, uno de los artesanos más grandes y famosos del mundo por su increíble maestría. Pero ahora se cuestionaba si el hombre sentado frente a él, con su apariencia desaliñada, podría ser realmente la misma persona. Balkan era el nombre del artesano que, según los rumores, había forjado la espada del verdadero cielo, el arma de Glenciegard. Sin embargo, se decía que ese hombre había desaparecido hace más de 30 años, sin dejar rastro. Raón, sorprendido, pensó que todo ese tiempo había tenido a esa leyenda justo frente a sus narices. El joven Raón se inclinó respetuosamente ante el hombre barbudo, diciendo con solemnidad que era un honor conocerlo. Se presentó como Raón Ciegard, esperando una respuesta del artesano. Balkan, sin prestar demasiada atención, dirigió su mirada hacia Rime y le preguntó si le había dicho algo al chico sobre quién era realmente. El elfo, con tranquilidad, negó esto. Aprovechando la oportunidad, añadió con tono despreocupado. El viejo al que hemos venido a ver es el legendario artesano de la familia Ciegard. Balkan, indignado, lo interrumpió de inmediato diciendo que no es viejo, solo está jubilado. Rime, sin perder su relajo habitual, asintió como siempre. Eso es cierto. Este artesano jubilado ha estado avivando las llamas aquí durante más de 10 años. Y todo lo que hace ahora es avivar el fuego en este lugar, día tras día. No hay mejor sitio donde Raón pueda sentir la verdadera esencia de las llamas. Rime, intentando persuadir al hombre, le preguntó por qué no le hacía ese favor y le permitía al chico quedarse un tiempo. El hombre barbudo, en un tono sereno, comentó que también había un taller de herrería disponible. Sin embargo, el elfo respondió que en ese lugar hay demasiados ojos curiosos. No cree que sea bueno que otros vean la técnica de entrenamiento de Raón antes de que la domine por completo. Balkan frunció el ceño, sin comprender del todo a qué se refería. ¿De qué hablas?, preguntó, con cierta incredulidad. Rime, manteniendo la calma, respondió con que Raón era el hijo de Silvia. Al escuchar ese nombre, Balkan abrió los ojos de par en par y giró bruscamente para observar al joven con mayor interés. Raón, sin perder la compostura, colocó su mano en el pecho en señal de respeto y habló con voz tranquila. No quiero interrumpir sus labores. Solo deseo que me permita quedarme aquí un tiempo, para poder sentir las llamas del horno. El anciano observó a Raón en silencio antes de hablarle con voz firme. Ahora estoy haciendo carbón, comentó con calma, mientras el joven lo escuchaba con atención. Estoy utilizando carbón dorado, que puede crear llamas mucho más intensas que el carbón blanco o negro. Esa es la razón por la que llevo 10 años en este lugar, solo para ver eso. Balkan hizo una pausa antes de agregar. No me importa lo que hagas, siempre y cuando no me interrumpas. Raón, al escuchar estas palabras, sintió una oleada de satisfacción. Con una sonrisa discreta, agradeció al anciano con el debido respeto. Fuera del horno, Rime y Balkan continuaban conversando.
El elfo expresaba que el anciano era más amable de lo que pensaba. No esperaba que él aceptara tan fácilmente su petición. Sonriente, Rime puso una mano sobre el hombro del anciano y añadió: «Si sigues siendo bueno con el chico, más tarde te traeré un buen licor». De repente, Balkan interrumpió la charla, con su voz grave y seria. «Ese favor no lo hice por ti». Rime, sorprendido por la respuesta, miró al viejo con curiosidad, sin comprender del todo el significado de sus palabras. Balkan, con una expresión de asombro, explicó que cuando Raón entró en la habitación, las llamas del horno se elevaron de una manera que nunca antes había presenciado. El aumento repentino en el calor fue tan intenso que el carbón dorado se destruyó por completo. El anciano, con un toque de nostalgia en su voz, comentó: «La respiración del joven posee el poder de manipular el fuego. Quizás con él pueda finalmente realizar mi sueño». La escena concluye con Raón sentado en el suelo con las piernas cruzadas, en completa calma. Meditaba mientras el resplandor de las llamas danzaba a su alrededor. Durante 7 meses, Raón visitó el horno del anciano Balkan, sumergido en la búsqueda de la imagen perfecta del fuego que deseaba crear. Pasaba largas horas meditando para dar forma a sus pensamientos y perfeccionar su técnica. Aunque la gente comúnmente considera el fuego como el elemento más temible y destructivo, la historia cambia cuando uno logra controlarlo adecuadamente. Las llamas, una vez entrenadas, se vuelven más estables que cualquier otro elemento. Además, el dominio de la técnica de las 1000 llamas puede despertar con un control más preciso. En momentos de profunda reflexión, Raón recordaba las palabras de Rime. Para que su propia llama tomara forma, debía imaginar cómo sería el fuego que quería obtener. Esto resonaba constantemente en la mente del protagonista, mientras meditaba sobre sus más profundos deseos. Raón anhelaba, más que nada, acabar con Derus Robert y ayudar a su madre, Silvia, a recuperar su título de linaje directo. El camino hacia sus metas se presentaba envuelto en una oscuridad impenetrable, donde ni siquiera él podía ver los pasos que daba. Más que nada, deseaba una antorcha que iluminara su camino en esa penumbra, llamas que se convirtieran en su espada para destruir y vencer a las bestias que se interpondrían en su camino. Quería atravesar la nieve y la lluvia con una llama inquebrantable. Este era el mayor anhelo que albergaba en su corazón. Mientras meditaba, el joven sentía como una energía de fuego, más intensa de lo habitual, se filtraba por cada rincón de su cuerpo. El calor del horno, concentrado en ese pequeño espacio, se estaba impregnando en él. Necesitaba concentrarse aún más para capturar la esencia de ese fuego y poder sentirlo plenamente. En lo más profundo de su subconsciente, Raón estaba asombrado de haber alcanzado un estado espiritual de completo desinterés. Las imágenes que tenía en mente se desplegaban frente a sus ojos. Sabía que si lograba concentrarse un poco más, podría alcanzar su objetivo. De repente, algo inesperado llamó su atención. Su mano izquierda comenzó a brillar con una intensa luz azul. Una sonrisa se dibujó en el lugar. Era la sonrisa del espíritu demoníaco, que ahora se disponía a actuar. Con una expresión maliciosa, el demonio declaró que había esperado el momento en que Raón estuviera más vulnerable para atacar. Le ordenó al joven que se quedara quieto, y Raón se encontró abruptamente paralizado. El joven maldijo haber bajado la guardia justo en un momento tan crucial. Se había olvidado completamente del ente demoníaco, ya que éste no había intentado hacerle nada en mucho tiempo. Pero se había dejado llevar. Ese ser nunca estuvo de su lado, sino que era un demonio que buscaba acabar con su vida a toda costa. Frente al ente, Raón reconoció sin lugar a dudas que estaba frente al rey de los demonios. Un fuego azul comenzó a surgir a los pies del protagonista, intentando consumirlo por completo. Raón se quejaba de su mala suerte mientras sentía su cuerpo desmoronarse en 1000 pedazos. Su respiración se entrecortaba, dificultándole la capacidad de inhalar aire. Sabía que debía actuar rápidamente. Si no se movía ahora, moriría, y si cancelaba la técnica de las 1000 llamas, sufriría el mismo destino. Raón estaba en serios problemas y necesitaba concentrar su aura de alguna manera para cambiar la situación. Comenzó a pensar y a concentrarse, aunque su conciencia se desvanecía poco a poco. El tiempo se le estaba agotando. El rey de los demonios, con una sonrisa macabra y unos ojos que inspiraban terror absoluto, declaró que la lucha por la vida de Raón era un espectáculo patético. Mientras la mente del joven se desmoronaba en la nada, el demonio le preguntó si realmente creía que podía soportar su poder como antes.
Aseguró que todo lo que pensara y todo lo que hiciera sería inútil. Los esfuerzos, su vida, no valían nada. Raón lentamente fue cerrando los ojos mientras la voz del rey de los demonios resonaba en su alma. El ente le aseguró que el protagonista no era diferente del hombre que trabajaba en el horno, pero que no debía preocuparse. Sin duda, él se encargaría de cumplir con su venganza. La palabra horno penetró de golpe en la mente de Raón, quien agradeció al espíritu por darle una oportunidad. El joven decidió que era ahora o nunca. Si no lo intentaba, moriría. Concluyó que, en lugar de absorber el maná de la naturaleza calentado por el horno, absorbería todo el maná del interior directamente. Un fuego mucho más fuerte y caliente, uno que podría tragarse todo. Lo tomaría a la fuerza. Inesperadamente, el rey de los demonios gritó, manifestándole al chico su desconcierto por lo que estaba haciendo. Raón, con determinación en la voz, respondió que estaba luchando. Balcán estaba colocando carbón dorado en el horno cuando, de repente, notó que las llamas se descontrolaban. Mientras estaba sentado tranquilo en su banquillo, el fuego del horno creció de forma inesperada y explosiva. El anciano cayó al suelo abruptamente, preguntándose qué demonios estaba ocurriendo. Nunca en su vida había presenciado llamas tan intensas. Se preguntó qué le estaba sucediendo al horno. El anciano barbudo se volvió y observó a Raón Ciegard, preguntándose si el chico tenía algo que ver con la situación. Al mirar detenidamente, notó que, a pesar del calor abrasador del horno cercano, el área alrededor de Raón estaba sorprendentemente fría. Balcán se acercó al protagonista para preguntarle si estaba bien. Al darse cuenta de que Raón estaba temblando, le pidió que hablara. Sin embargo, Dime intervino de inmediato, deteniendo al anciano con una expresión seria. «No puedes tocar a Raón», le dijo Rime con firmeza. Balcán, confundido, respondió, «¿De qué estás hablando? El chico está temblando. Si sigue así, podría morir». El elfo explica que el protagonista está en un estado espiritual, y que nadie puede interferir sin riesgo de que él comience a vomitar sangre hasta la muerte. Balcán y Rime observan con creciente preocupación a Raón. El anciano barbudo le pregunta al elfo si esa es la enfermedad del frío de la que le había hablado y si realmente no hay nada que se pueda hacer para aliviarlo. Rime confirma que es extremadamente peligroso y que no hay remedio. Con una profunda inquietud, el elfo observa en silencio al protagonista, rogándole que resista y no muera. Mientras tanto, la feroz batalla entre el protagonista y el espíritu demoníaco continúa. El ente le grita a Raón que se detenga de inmediato, advirtiéndole que nada de lo que haga cambiará su destino y que ya no tiene esperanza. Sin embargo, Raón se resistía y no aceptaba su destino. Le decía al rey demoníaco que estaba mintiendo, que no se rendiría sin luchar, ya que en su vida pasada había muerto impotente, sin poder hacer nada. Esta vez sería diferente. Raón recordaba que su vida pasada había carecido de sentido, pues nunca tuvo descanso hasta su final. Ahora, estaba decidido a no repetir esa experiencia. Luchaba con fervor, alzando su mano hacia una esfera llameante que irradiaba un calor extenuante. En la realidad, Balcán, inquieto, observaba cómo el calor del horno se volvía abrumador. Manifestaba que el calor era tan intenso que no resistiría mucho más. No había manera de manejar la repentina oleada de calor. Por su parte, Rime notaba que el maná en el horno se estaba concentrando en un punto. Sospechaba que Raón estaba absorbiendo el maná de este. Raón lanza un grito feroz a todo pulmón, mientras el rey demoníaco maldice al chico con toda su furia. Finalmente, el protagonista logra tomar la llama con la palma de su mano, y una luz brillante se concentra en un solo punto. Luego, una fuerte explosión sacude la casa donde estaba el horno, e intensas llamas son expulsadas por el techo. El fuego es tan grande que es visible desde el bosque. Rime grita a Raón, preguntándole si está bien, pero el chico no responde. Balcán, igualmente preocupado, intenta comunicarse con él, pero de pronto sucede algo inesperado que deja a Rime pasmado y paralizado. El elfo observa cómo Raón yace en medio de un círculo de llamas doradas, que emanan de su cuerpo hacia el aire. El fuego es a la vez hermoso e increíble, transformando el entorno con su brillantez y potencia. Raón miraba sus manos con algo de nerviosismo mientras una pantalla del sistema aparecía para informarle que había dominado la técnica de las 1000 llamas. Al mismo tiempo, una hermosa flor de color celeste flotaba en sus manos, sorprendiendo al protagonista con su aparición.
A continuación, varios mensajes comenzaron a aparecer en la pantalla. Indicaban que Raón había alcanzado el nivel de 2 estrellas en la técnica de las 1000 llamas. Además, había desarrollado una resistencia avanzada al atributo de llama. Se informó que 2 colas de la maldición amarga se habían derretido, eliminando el rasgo de baja estamina. Finalmente, el frío derretido se había coagulado, creando el rasgo de aura amarga. El aura amarga había alcanzado el nivel de 2 estrellas. Resultado del intenso frío producido por la rabia. La hermosa y delicada flor destellaba luces en la mano de Raón. Con una sonrisa de satisfacción, el protagonista presionaba su pecho mientras la flor se desvanecía en su interior. Raón pensaba que las cosas habían salido mucho mejor de lo que había esperado. A partir de ahora, podría incrementar su fuerza mucho más rápidamente. El joven no había planeado hacer todo ese esfuerzo con la esperanza de obtener tanto. Entonces, giró la mirada hacia otro mensaje en la pantalla que le informaba que había soportado las penurias impuestas por la rabia en una situación de emergencia. Como recompensa por demostrar tal fortaleza mental, todas sus estadísticas aumentarían en 3 puntos. Raón no podía creer lo que veía. Con la boca abierta, se preguntaba si era un sueño. Se sorprendía de por qué le estaban otorgando todo eso. Había logrado en un instante lo que le habría tomado años. El espíritu demoníaco apareció, visiblemente nervioso. Se quejaba con el protagonista, cuestionando quién era realmente. Su mente siempre había estado al límite, y no comprendía cómo Raón había sido capaz de soportar tal situación. Mientras el ente hacía un berrinche, Raón, sonriendo, le recordaba que ya le había advertido que nada de lo que hiciera funcionaría, así que no tenía sentido volver a intentarlo. Aunque se había salvado por poco, debía tener mucho más cuidado en el futuro y no bajar la guardia. Ahora, aunque podía comunicarse mejor con la ira, el espíritu seguía siendo su enemigo. Raón debía evitar que el espíritu demoníaco descubriera sus debilidades y secretos. Sabía que sería difícil, ya que el ente estaba en su interior, pero tenía que intentarlo. Balkan sorprendió a Raón al preguntarle cómo estaba mientras el chico se encontraba inmerso en sus pensamientos. Raón, aún asombrado, respondió que por suerte se encontraba bien. El anciano barbudo le consultó si entonces había logrado obtener su aura. Raón, satisfecho, afirmó que sí, gracias a la ayuda de Balkan y a su horno. Sin embargo, se disculpó por el daño causado, mencionando que había roto el horno en el proceso. Balkan, comprensivo, le aseguró al joven que no había problema. Todo estaba bien mientras él estuviera a salvo. Siempre podría construir otro. Tras estas palabras, Balkan observó las llamas que aún permanecían en otro horno y se dirigió a revisarlo. Raón, curioso, preguntó si había sucedido algo. El hombre tomó una pala y comenzó a sacar el carbón, dándose cuenta de que era carbón dorado. El anciano recordó que años atrás, se decía que él solía trabajar en un horno con la intención de crear carbón dorado. Pasó años dedicándose a eso, pero para muchos, la existencia de este material era solo una leyenda. Muchos creían que el viejo barbudo se había retirado y que solo seguía trabajando por aburrimiento. El hombre sorprendido sacó el material del horno, exclamando que Raón no era el único afortunado. Le mostró al joven que estaba en presencia de carbón dorado, uno que, como se había mencionado antes, era más fuerte que el blanco y más duradero que el negro. Gracias al protagonista, finalmente había creado lo que había estado intentando lograr durante décadas de trabajo, por lo que le agradeció sinceramente. Raón, intentando ser humilde, extendió sus manos hacia el cálido carbón y respondió que realmente no había hecho nada. Balkan lo observó en silencio antes de interrumpirlo, señalando que cada vez que el protagonista entrenaba, las llamas del horno se volvían más salvajes. La respiración de Raón avivaba las llamas, lo que hacía que el calor se esparciera por todo el lugar. El viejo barbudo expresó que solo era un tonto que había trabajado con un martillo toda su vida, pero aún era capaz de discernir lo que el chico había logrado. Todo esto era gracias a él. Ahora, lo único que le interesaba al anciano era hacer una pregunta. Quería saber cuál era la meta de Raón. El joven se hacía la misma pregunta que Balkan le planteaba, mientras el anciano le ayudaba a reflexionar, preguntándole qué tipo de espadachín quería ser. Raón, por un momento, recordó su pasado y, con determinación, puso su mano sobre su pecho antes de responder. Con firmeza, declaró que quería convertirse en un espadachín que nunca se rinde, sin importar la situación o el enemigo al que se enfrente. Balkan, sorprendido, comentó que no esperaba escuchar algo así de un niño, un guerrero que no se rinde. Mientras el anciano se agachaba,
le aseguró al joven que, si continuaba en ese camino, sería capaz de empuñar una espada entre 3 y 5 años más. Cuando Raón sintiera que su mente estaba lo suficientemente decidida, debía ir a buscarlo. El anciano le prometió que guardaría el carbón dorado para ese día. Raón, asombrado, no podía imaginarse que el famoso artesano Balkan estuviera dispuesto a forjarle una espada, especialmente después de haber oído que se había retirado. Pero el viejo artesano, con la tranquilidad que le caracterizaba, le dijo que a veces las personas retiradas tienden a seguir trabajando. Hasta que llegue ese día, le pidió al joven que no desfalleciera en su entrenamiento. Raón agradeció profundamente todo lo que Balkan había hecho por él y se retiró, mientras el anciano lo despedía con un gesto de la mano. Ambos siguieron sus caminos. Desde la distancia, Dime los observaba y reflexionaba sobre lo que podría haber sucedido cuando esos dos se conocieron, pero al final todo concluyó con Raón obteniendo su propia aura. Inquieto, el elfo comentó que el chico tenía un talento inmenso, tanto que lograba que las personas se preocuparan por él. Sin dejar de parlotear, le preguntó al hombre que estaba detrás de él si no tenía razón. El patriarca, observando a Dime fijamente tras escucharlo, no respondió de inmediato. Con una sonrisa traviesa, Dime añadió que no necesitaba hacerse el duro, ya que había venido todos los días por estar preocupado por Raón. Así que ahora, seguramente, debía sentirse muy aliviado. Al darse cuenta de que el elfo había descubierto sus verdaderas intenciones, el patriarca, nervioso y en problemas, intentó justificar su presencia, negando que hubiera venido hasta allí por la preocupación que tenía por su nieto. El elfo, cambiando de tema, comentó que tal vez se debía al calor del horno, pero la cantidad y pureza del aura de Raón eran una verdadera locura. Además, ya había conseguido estabilizarla. Sin duda, el chico tenía mucho talento. Glenn, sin embargo, refutó esa idea. No es talento, dijo con seriedad, es esfuerzo. Raón ha logrado convertir sus dificultades en ventajas. Mientras tanto, en otro lugar, en la quinta sala de entrenamiento, Runan se encontraba frente a la entrada de la arena, llevando una caja de dulces consigo. Preocupada por Raón, se preguntaba cuándo volvería. La niña recordó las conversaciones que había escuchado de los demás reclutas. Decían que, al parecer, Raón aún no había logrado crear su aura, y que ya habían pasado 7 meses desde que había comenzado su entrenamiento. Algunos se preguntaban si todos los rumores sobre lo grandioso que era Raón no serían exagerados. Otros opinaban que el joven maestro Berín o la dama Marta deberían ocupar su lugar como los mejores. Al final, según ellos, tal vez Raón no valía tanto como se pensaba. Runan miraba sus dulces con cierta tristeza, deseando poder ayudar a Raón. Recordaba las palabras de su madre: debía devolver el favor a quienes la habían ayudado. Con la mirada fija en el suelo, de repente escuchó el sonido de una puerta abrirse. Levantó la cabeza con sus enormes ojos violetas. Para su sorpresa, quien cruzaba la puerta de los campos de entrenamiento no era otro que Raón. Sin dudarlo, corrió hacia él mientras, en su interior, el espíritu demoníaco seguía quejándose de que Raón debería dejar de ser arrogante, prometiéndole que algún día lo atraparía. Raón, confiado, solo le respondió que dejar de perder el tiempo sería lo mejor, pues ya no era necesario. Al notar que alguien se acercaba, Raón se percató de que era Runan. La niña lo observaba en silencio, como era su costumbre, antes de abrir su caja de dulces. Esta vez, casi todos los dulces estaban intactos, solo se había comido uno. Con una simple palabra, Runan le ofreció su apoyo: anímate. Algo la sorprendió en ese momento, una sensación desconocida. Raón, por su parte, recordaba que esos eran los helados de mármol que ella le había regalado la última vez. Nervioso, tomó uno de color verde y le agradeció con una ligera sonrisa. Pero lo que realmente captó la atención de Runan fue lo que sintió en ese instante: un aire fresco, de un aroma agradable. Era más fuerte y puro de lo que había percibido antes. Miró a Raón impresionada, sin decir nada, pero claramente sorprendida por la nueva presencia que irradiaba el chico. Raón agradeció el gesto de Runan y se llevó el dulce a la boca. Mientras lo masticaba, el espíritu demoníaco, sorprendido por el delicioso sabor, cambió su semblante y actitud de inmediato. Fascinado, comentó que, aunque había pasado mucho tiempo desde la última vez que había probado algo así, seguía sabiendo increíble. Insistió en que Raón debía comerse los otros 2 dulces rápidamente.
Runan observaba cómo el protagonista disfrutaba del dulce con entusiasmo, tanto que lo miraba fijamente, con las babas a punto de caérsele. Raon, dentro de su mente, reprendió al espíritu demoníaco, diciéndole que no fuera inmaduro. Después de todo, Runan le estaba compartiendo sus dulces favoritos, por lo que debía calmarse y comportarse. Con una sonrisa, Raon colocó suavemente su mano sobre la caja de dulces de la chica y la cerró. «Estaba delicioso», dijo con gratitud. «Gracias por compartirme uno». Runan, con curiosidad, le preguntó si no quería comer más. Raon, consciente de las intenciones de la chica, negó con amabilidad. «Con uno fue más que suficiente», respondió. La chica entonces le preguntó si ahora se sentía con más energía. Raon, comprendiendo que Runan le había ofrecido los dulces para animarlo, suspiró y para no decepcionarla, afirmó: «Sí, ahora me siento mucho mejor». Runan, con las mejillas sonrojadas, le regaló a Raon una hermosa sonrisa, sintiéndose contenta por haber podido ayudar a su amigo. Luego, la niña se dio media vuelta y, con alegría, se retiró del lugar. A lo lejos, Raon observó su partida con una sonrisa en el rostro, pensando para sí que Runan era, sin duda, una chica muy extraña. Las actividades del día estaban por comenzar. Rime se subió a la tarima, dirigiéndose a sus reclutas con entusiasmo. «No es divertido estar entrenando lo mismo todo el tiempo», exclamó, «así que esta vez intentaremos algo especial para lo que queda del mes». Tras 7 meses de haber construido las bases de su entrenamiento y mantener una práctica constante, era hora de encender el núcleo de energía. Los reclutas comenzaron a murmurar entre ellos. Comentaban que no tenían idea de lo que Rime estaba hablando y no comprendían a qué se refería con ese repentino anuncio. El elfo anunció: «En un mes, realizaremos un torneo de sparring». Marta, escuchando atentamente el anuncio, se puso muy alegre. Mientras tanto, Rime continuó explicando que el resultado del sparring, ya sea victoria o derrota, influiría positiva o negativamente en la graduación y el ranking de los reclutas. Por lo tanto, les recomendó que se prepararan a fondo durante el próximo mes. Antes de que pudiera continuar, Marta levantó la mano abruptamente, interrumpiendo al instructor. Con una actitud provocadora, preguntó: «¿Y si hay alguien entre nosotros que no ha conseguido su aura y se ha quedado atrás de todos los demás? ¿Qué se supone que deberíamos hacer con esa persona?». Era evidente que la chica se refería a Raon, buscando otra oportunidad para humillarlo. Los otros reclutas se giraron hacia Marta, mirándola con desaprobación, ya que su comentario no solo era malintencionado, sino también innecesario. Rime, sin embargo, mantuvo la compostura y, con calma, respondió: «Por fortuna, he escuchado que esa persona ya ha conseguido su aura, así que no habrá ningún problema». Marta, impactada, preguntó de inmediato: «¿En qué momento consiguió su aura?». Se giró hacia Raon, evaluándolo con la mirada, intentando adivinar si había sido ayer o ese mismo día. De repente, una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. «Finalmente, tendremos la oportunidad de combatir con todas nuestras fuerzas», le dijo a Raon con entusiasmo casi burlón. «Ha pasado tanto tiempo que me estaba muriendo de aburrimiento». Marta comenzó a caminar hacia Raon, anunciando con arrogancia: «¿Recuerdas lo que te dije antes? Que no recibo órdenes de alguien más débil que yo». Con su actitud habitual, desagradable y provocadora, continuó: «He tolerado suficiente, y supongo que tú también lo has pasado mal al estar en una posición que no es para ti». Con una mirada despectiva, agregó: «Esta vez me aseguraré de ponerle fin a esto». Sin embargo, antes de que pudiera seguir balbuceando, una mano se interpuso, cortando su discurso de manera abrupta. Berín Ciegart intervino, con una voz firme, ordenándole a Marta que retrocediera. «Raon consiguió su aura hace menos de un día. El sparring será dentro de un mes. ¿Acaso quieres aprovecharte de él, ganándole fácilmente? No tienes honor como espadachina». Marta miró al suelo, con sus ojos llenos de enojo, pero su expresión se suavizó rápidamente. Puso su mano derecha sobre el hombro de Berín, quien la observó con recelo. «Eres un noble de la familia Ciegart», dijo Marta con astucia. «Como tal, deberías saber que el honor debe ganarse y demostrarse para poder jactarse de merecerlo». Berín intentó detenerla, pero Marta, con habilidad, señaló a los demás reclutas que estaban detrás de ella. «Incluso los rezagados aprendieron a manejar el aura en un mes», continuó con voz calculadora. «Pero el mejor de la clase ha tardado más de medio año. ¿No crees que eso es injusto para alguien en su posición? Incluso con práctica avanzada, lo normal sería crear un aura en mucho menos de 7 meses. Berín debería saberlo también, dado que él mismo fue discriminado en el pasado».
Un espadachín de nivel medio que no puede aprender a usar el aura nunca alcanzará el renombre que busca. No importa cuánto talento tenga en esgrima, eso no significará nada sin el dominio del aura. Marta se volvió hacia Berín, cuestionándole. ¿No crees que la razón por la que el instructor Rime sugirió de repente un torneo de sparring es para determinar quién es el mejor recluta? El elfo, haciéndose el desentendido, respondió con una falsa calma. No sé de qué estás hablando. Durante todo este tiempo, Raón se había mantenido en silencio, sereno y en calma. Marta, sin perder su insolencia, se acercó a él hasta quedar casi cara a cara. Has estado en la posición más alta durante mucho tiempo gracias a tus habilidades, pero creo que es hora de que bajes de allí, así que no lo repetirá de nuevo. La persona que gane el torneo de sparring tomará la posición de mejor recluta y se convertirá en el jefe. Raón finalmente decidió hablar. Con calma, dijo solo 2 palabras que dejaron a Marta en vergüenza. No quiero. Luego, se dirigió a Marta con un tono desafiante. ¿Quién crees que eres para apostar algo sin ofrecer nada a cambio? Si voy a apostar la posición del mejor, deberías poner algo en juego que sea equivalente. Marta, con una expresión de enojo, le respondió que el protagonista aún no entendía la situación y que parecía no tener ni idea de lo que estaba ocurriendo. Raón la interrumpió abruptamente. ¿Acaso tienes miedo? Marta observa a Raón con una sonrisa que solo aumenta su paranoia. Se señala a sí misma, preguntándose si él realmente le estaba haciendo esa pregunta. La chica, entonces, comienza a reírse de manera desquiciada por toda la arena, llamando al protagonista gracioso. De repente, detiene su risa y, con una mirada fija, declara que aceptará la provocación, dejando claro que no puede echarse atrás ahora. De su bolsillo, Marta saca una caja que contiene una píldora de color blanco, casi de color plateado. Con una actitud desafiante, explica que es una píldora de vitalidad que le dio su padre, una medicina que fortalece el cuerpo y el aura. Si ganas el sparring, te daré esto, afirma con desdén. ¿No te parece un trato justo? Raón, dentro de su mente, conversa con el espíritu demoníaco, recordándole que no participaría en una pelea innecesaria sin recibir algo a cambio. Sin embargo, ahora que hay un premio tan valioso en juego, se siente motivado a demostrar algo realmente impresionante. El ente pregunta qué quiere decir Raón, y él responde que Marta tenía algo que le era útil, y ahora es el momento de reclamar su premio. Un mes después, Marta está en su habitación, observando el calendario. Comenta que ya ha pasado un mes desde su última conversación con Raón y que, finalmente, podrá hacerle pagar por burlarse de ella. Recuerda que antes de llegar a los campos de entrenamiento, nunca había sido derrotada por chicos de su edad en las calles. Raón fue la primera persona que la venció. Razona que esta es su oportunidad para vengarse por la humillación que sufrió aquel día. Después de 8 largos meses, su momento por fin ha llegado. Al caminar por los pasillos, Marta sigue reflexionando. Raón lleva apenas un mes practicando su aura, mientras que ella ha estado entrenando durante 3 años. En comparación, su habilidad es incomparable e insignificante. No tiene sentido perder el tiempo esperando a alguien que no muestra talento. Marta necesita volverse más fuerte rápidamente, ya que tiene a alguien que desea salvar y no puede permitirse perder el tiempo jugando con niños. Concluye su reflexión con determinación. Hoy será el día en que se le acabe la suerte a Raón Ciegart.